Hemos escuchado a la ministra de Transparencia con denuncias muy delicadas respecto a esta contratación de La Paz Limpia. Está con nosotros ahora la contraparte, el alcalde Luis Revilla. Alcalde, bienvenido, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, un gusto como siempre. Alcalde, tengo entendido que usted ha escuchado la entrevista, ha escuchado lo que decía la ministra y su ratificación también de que la familia, o sea, su esposa, tendría algo que ver con la empresa La Paz Limpia. Y las incongruencias que ha dicho la ministra y sus propias contradicciones. Porque la ministra, y por aquí quiero empezar, Priscila, acudiendo a la misma información sobre la cual ha versado la anterior entrevista. Esta es la carta que yo le envío a la ministra el día 4 de enero. Según la Agencia Boliviana de Noticias, la ministra dijo que me había enviado la carta el 12 de diciembre. No, no es cierto. La carta llegó a mi despacho el 23 y está fechada el 19. Así que no podía haber llegado el 12 una carta que está fechada el 19 de diciembre. ¿Por qué esto es importante? Porque hay plazos para responder y son 10 días de plazo. Si uno descuenta los feriados, hasta la próxima semana tendríamos todavía para entregar la respuesta. Lo hemos entregado ayer a través de una nota. Esta nota, Priscila, adjunta un informe que nosotros hemos entregado. El problema es que la ministra no quiere leer el informe completo, porque aquí dice, ella nos pide acciones asumidas por el Ejecutivo ante el paro de la empresa Sabempe. Aquí informamos qué hemos hecho ante el paro. Hemos hecho una mesa de negociación, bla, bla, bla. Segundo, dice remitir copia del proceso de contratación. Aquí en el informe se le dice muy claramente a la ministra que copia digital se adjunta a la presente. Ahora dice que el CD no le había. Una copia digital, son mentiras, ¿no? Esta mañana que no había la información. Ahora resulta que sí, se han dado cuenta de que había un CD y que no abre. No es un archivo particularmente especial, es un escaneo de 3.800 fojas, Priscila, que están en ese CD. Por eso además se envía en CD, porque son 3.800 hojas las que hemos enviado del proceso de contratación, del contrato y de todos los antecedentes, los mismos que ella tiene, porque evidentemente es información pública. Todas las entidades públicas estamos obligadas a colgar nuestros procesos de contratación justamente por un tema de transparencia. En el fondo la ministra no necesita pedir información, solo necesita entrar al registro informático al que ha entrado y ha sacado igual información. Pero bueno, la hemos enviado en CD. Pero más grave todavía, Priscila, que eso, es lo que ha dicho la ministra de las multas. Ella ha dicho que nosotros le hemos informado de una multa de 7.000 bolivianos. De 13.000. No, de 13.000 al final. Primero dijo 7.000. Este es el informe, Priscila. ¿Qué dice aquí? Que una primera sanción ha sido de 46.000 bolivianos. La otra ha sido de 6.000 y la otra ha sido de 7.000. Permítame, por favor, la vamos a mostrar. ¿Qué ha hecho la ministra? Leer lo que le conviene leer. Es decir, leer solamente la parte de la última sanción de 7.000 bolivianos y evitar leer la parte inicial de este informe donde se le dice que hay CD y donde se dice además el monto de las multas. ¿El monto de las multas cuál es? Si usted suma 46 más 13, hacen como 60.000 bolivianos, no 13.000. Entonces la ministra está interesadamente leyendo las cosas de nuestro informe como a ella le parece y tratando en realidad de justificar su propia negligencia. Otra de las observaciones, si me permite, en este punteo, es el sobreprecio en el proceso de licitación, asegura ella. Esa es una buena pregunta, aunque ella misma ha dicho que, bueno, en realidad ella no sabía que a Sabempe se le pagaba más, ¿no? Claro, primero acusa y después recién se da cuenta que no sabía que el monto era mayor. Es muy fácil de explicar, Priscila. Efectivamente, el precio referencial eran en el proceso 543 bolivianos. Por tonelada. Por tonelada. La empresa se adjudica por bastante menos que eso, por 483 bolivianos. No hay que olvidarse que en el proceso de licitación participaron 2 consorcios. Las 2 presentaron sus propuestas y las 2 sus propuestas económicas.
esta es la que presentó la oferta económica más baja por tonelada. Y eso fue, digamos, fundamental al momento de decidir la adjudicación, porque la otra empresa presentó un precio más alto por tonelada. Entonces, 483 es el precio que se ha adjudicado. Pero no es cierto que a Sabempe se le pagaban 298. Se le pagaban 298 por tonelada de residuos recogidos y colocados en el relleno sanitario. Pero el barrido es un ítem diferente. Y por el barrido se le pagaban 81 en vías y 85 en laderas, lo que suma 464 bolivianos. O sea, a Sabempe le pagábamos 464 y a esta nueva empresa se le va a pagar 483. Pero ya no hay ítems distintos. Exactamente, esa es la diferencia. Que ahora estos 3 ítems son uno solo por esos 483. Y antes eran 3 ítems, uno por 298, otro por 81 y otro por 85. Entonces la diferencia entre 464 y 483. 483, ¿cuántos son? 19 bolivianos. No es el 100% como ella irresponsablemente ha dicho esta mañana, porque ella ha dicho, Priscila, se ha incrementado al doble, lo mismo que han estado diciendo sus concejales a lo largo de todos estos meses, mintiendo. No, el problema es que antes los servicios estaban separados, ahora están en un solo ítem y eso es lo que cuesta. Así que no hay ningún sobreprecio que se pueda establecer, ni mucho menos inferir. Otro tema, decía que usted había informado que tenían 90 días para la implementación en el momento que se firmaba el contrato. 90 días para traer, qué sé yo, la maquinaria, equipos y demás. Sí. Ella dice que no, que según el contrato tienen 120 hasta 180 días de implementación. No, no es cierto. Que ella no ha leído bien, si ni siquiera ha podido abrir el CD, me imagino que le hace muy difícil averiguar más cosas. El contrato dice que en 90 días la empresa tiene la obligación de tener en la ciudad vehículos 0 kilómetros. Los otros 90 días son simplemente un proceso ya de poner en funcionamiento las cosas. Pero la obligación central está en los primeros 90 días. ¿Por qué? ¿Tú conoces, Priscila, una tienda aquí en la ciudad donde digan vendemos camiones compactadores 0 kilómetros? Eso no existe. No existe. No son vehículos que se compren en la esquina. Son vehículos que se mandan a fabricar. Son pedidos. A pedido y que tienen que colocarse aquí en la ciudad 0 kilómetros. Por eso es que la empresa tiene 90 días. ¿Por qué? Porque firmó el contrato el 31 de octubre. No puede firmar el contrato y al día siguiente tener los equipos nuevos. Claro, pero ¿no? también tomar previsiones, alcalde. Por supuesto, o sea, y por eso está sancionada. Claro, o sea, claro. Porque ahí coincidimos con la ciudadanía y decimos, si una persona asume una responsabilidad con un contrato, es porque sabe que por lo menos va a cumplir las rutas de recojo. Exacto. Y es terrible el trabajo de esta empresa. No ha cumplido. Es malísimo. Y por eso lo hemos sancionado, justamente, porque no ha cumplido. A ver, explico bien. La empresa, desde el día que firma el contrato, tiene la obligación de recoger la basura. Ese es el objeto del contrato. Exacto. Y de recogerla en las mismas condiciones que lo hacía la anterior empresa. Claro, porque no se cambió ¿Eso nada. qué significa? Esencialmente, el mismo número de camiones compactadores. Allí estuvo la dificultad de la empresa. Que no tuvo los camiones compactadores usados, alquilados en estos 90 días, no importa de dónde. Porque recién en 90 tiene que tenerlos 0 kilómetros. Eso es lo que dice el pliego y lo que dice el contrato. El primer error entonces fue que no tenía... El primer error es que no tenía los camiones. De hecho, no los tiene hoy día. Tiene 22 camiones compactadores. Eso lo hemos verificado. Tiene que tener 26. Porque son 26 los que tenía Sabempe. Y para igualar el servicio, porque dice además el contrato en las mismas condiciones anteriores, tiene que conseguir los 26. Y si no consigue, sanción. ¿Cómo se mide la sanción? ¿Quién calcula la sanción? Hay un reglamento de hace años, que es el reglamento municipal de aseo urbano para la concesión justamente de esos servicios, y es el reglamento y las normas sobre las cuales la anterior empresa también
llevó adelante su contrato. Pero además, en este periodo de implementación y en el mismo contrato están establecidas varias de las sanciones en términos generales. Y por eso es que la hemos podido sancionar, incluso en esta etapa de implementación. Entonces, el problema no es el periodo de implementación, que efectivamente, mínimamente necesitarán 3 meses para mandar a fabricar y traer aquí los camiones. El problema ha estado en que no han tenido los camiones que tenían que tener. Y por eso han sido sancionados. ¿Por qué? Porque al no tener los camiones que tienen que tener y al hacer la recolección en otro tipo de vehículos, se retrasa y no se recolecta la misma cantidad de basura. Y por eso es que hemos tenido las dificultades que hemos tenido, sobre todo las anteriores semanas, cuando incluso tenían 16 camiones. Esta semana tienen 22. Y ellos dicen que van a conseguir los 26 o quién sabe más. Bueno, si no lo hacen, igual los vamos a sancionar otra vez. Bueno, pero nos vamos a pasar sancionando. ¿Y cómo solucionamos el tema? Porque autoridades también, como el presidente de la Cámara de Senadores decía, ¿por qué no lo destituyen? ¿Por qué no se rompe el contrato con ellos? ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Cuál es la explicación? No lo podemos destituir porque no es mi empleado. Claro, en eso ahí la propia ministra está mezclando las cosas. No, fue el presidente de la Cámara de Senadores. Pero también la ministra está tratando de equiparar la ineficiencia de EPSAS con la ineficiencia de esta empresa. No. La diferencia es que esta empresa no depende del gobierno municipal. La ha contratado. Es una empresa privada. Es una empresa privada que ha funcionado mal. EPSAS no. EPSAS era una responsabilidad del gobierno con todas sus letras y ahí hubo ineficiencia. El contrato establece, Priscila, causales específicas por las cuales se resuelve el contrato. ¿Ya? Varias de distinta naturaleza. Y una de ellas, a eso voy, una de ellas dice, por reiterados incumplimientos a las instrucciones de la supervisión y que no se hubieran subsanado. ¿Eso qué quiere decir? La supervisión le dice a la empresa, tiene este problema, corrige. No lo hace. Le reitera, tiene este problema, corrige. No lo hace. ¿Es lo que está haciendo esta fiscalización de 48 horas? Exactamente. En este momento no está configurada, no podemos configurar la resolución. Y nos podríamos meter en un embrollo legal y jurídico que además lo podemos dejar quién sabe por cuántos años a la municipalidad, y yo no voy a cometer esa irresponsabilidad. Entonces, ¿qué hemos decidido a partir de las recomendaciones de la comisión que trabajó estos días? Que se va a hacer una fiscalización cada 48 horas, se va a comunicar a la empresa las necesidades de corregir las cosas, y entonces van a suceder 2 posibilidades. O la empresa resuelve todo, perfecto, todos estaremos tranquilos porque finalmente se cumplirá con el objetivo de que la ciudad tenga un servicio de recolección, o se configurarán las causales de resolución. Y no vamos a esperar el periodo de implementación. Como ha dicho la comisión, es este mes de enero, que se va a hacer esta fiscalización cada 48 horas. Para ponerlo en otro ejemplo, alcalde, por favor, y que podamos explicar, es como cuando uno tiene un empleado que no funciona en una empresa, tú no puedes despedirlo inmediatamente. De la noche a la mañana, porque tienes que darle memos, llamadas de atención, ¿no? Varias veces, hasta que le presentes al Ministerio de Trabajo y el Ministerio diga, puede echarlo. Exacto. ¿Es más o menos eso? Es más o menos así. Para cumplir paso a paso lo para que dice el hagamos contrato. las cosas legalmente, porque además, Priscila, en caso de una resolución, yo saludé la intervención del Ministerio de Trabajo de hoy. Sí, porque es terrible lo que porque es atribución además del Ministerio de Trabajo, me parece un poquito tardío al mes, ¿no? Quizá el Ministerio debería haber actuado antes, porque son ellos los que tienen la competencia en materia de seguridad laboral, no nosotros. ¿De oficio? Si yo contrato de oficio o a denuncia, si yo contrato a una empresa, Priscila, para que haga un puente, y esa empresa no toma las medidas de seguridad de sus trabajadores, el gobierno municipal no tiene competencia para intervenir en eso, es el Ministerio de Trabajo. Por eso yo saludo que el Ministerio haya intervenido, pero también ha dicho el Ministerio que tiene atribución de paralizar el servicio. No, a ver, un ratito, ¿no? Cuidado. Porque si hay algo que no va a hacer el gobierno municipal y que no debe hacer nadie, es dejar a la ciudad sin el servicio de recojo, sin
tomar previsiones adecuadas. Pero hay ese peligro, o sea, cuidado. ¿podría darse esa figura por el ministerio? Yo entiendo que el ministerio no tiene esa atribución, pero lo ha señalado, lo ha señalado. Entonces imagínate que mañana se suspende. Entonces dígame, señor ministro de Trabajo, ¿quién presta el servicio? ¿El ministerio lo va a hacer? ¿El gobierno lo va a hacer? ¿Una empresa? ¿Quién? No, cuidado. Es decir, hay deficiencias, no hay una crisis de basura, Priscila, ¿no? Eso también. Ha habido una crisis del agua, no hay una crisis de basura. Deficiencias grandes de la empresa, sí, claro. Pero de ahí, de un día para otro, suspender el servicio sin haber tomado una previsión, un plan B, eso no se le puede hacer a la ciudad. ¿Tú te acuerdas lo que ha pasado con los 3 días de huelga que hemos tenido de los empleados? Claro que eso sí, no se puede hacer. Era un desastre. Por eso digo, y vuelvo otra vez, a que la decisión que se tome tiene que ser una decisión pensada, responsable, pero también legal. Y con esto que nosotros hemos decidido como curso de acción, van a ocurrir 2 cosas, únicas posibilidades. O la empresa resuelve sus problemas y entonces cumple con el servicio como lo hacía la anterior, o se configuran las causales de la resolución. Es tan sencillo como eso. 2 cosas quiero señalar adicionales a las que ha dicho la ministra que me parecen importantes, si me permites, Priscila. Adelante. Ella hablaba de la irregular conformación de una asociación accidental, ¿no? Sí, que aunque después reconoció que es legal. Claro, es legal, porque si ella fuera abogada, sabría, y ojalá sus abogados en el ministerio le informen, que se conforma una sociedad accidental con un objeto específico. Ese objetivo es participar del proceso de licitación. Por eso es que es muy común en todos los contratos del Estado que cuando una asociación accidental se presenta a una licitación, esta asociación se ha conformado poco tiempo antes. Ella misma ha dicho, eso no es irregular. Pero ella dice que sería irregular el capital con el que se conforma la asociación accidental. Porque la asociación La Paz Limpia se hubiera conformado con 40.000 bolivianos de capital y tiene un contrato de millones. Bueno, yo te pongo 2 ejemplos. La carretera Sudáñez-Padilla ha sido adjudicada a la Asociación Accidental Lebón, AMBI, tiene un capital de 70.000 bolivianos y su contrato es por 132 millones de bolivianos. ¿Ha fiscalizado este contrato la ministra? ¿Ha pedido informe? ¿Ha hecho ruedas de prensa para hablar de este contrato? Vamos más cerca, la obra de la autopista La Paz del Alto. Esa obra la está construyendo una sociedad anónima que se llama Lebón también, sucursal Bolivia, que ha sido constituida en La Paz con un capital de 70.000 bolivianos. Y su contrato es de 238 millones. ¿Ha investigado la ministra que esto es irregular? ¿Cómo una empresa de 70.000 bolivianos tiene un contrato de 238 millones? Es que esto no es ilegal, ni es irregular. Las normas básicas, la ministra no es abogada, ojalá le informen, las normas básicas de contratación, Priscila, no dicen que aquí se garantiza la solvencia de una empresa. ¿Sabes dónde se garantiza? Con las garantías que exige la ley. La ley dice que para firmar un contrato con el Estado, tú tienes que presentar una garantía por el valor, por seriedad de propuesta del 1% del monto de inversión y del cumplimiento del contrato. La Paz Limpia ha presentado una garantía por 2.5 millones, seriedad de propuesta, una garantía por cumplimiento del contrato de 16 millones de bolivianos y una línea de crédito de 2 millones de dólares. Es que la ministra no conoce las normas. Me espanta que la ministra de Transparencia no sepa lo que dicen las normas de contratación. Las normas de contratación no dicen que la solvencia sean 70.000 para la conformación. No, te estoy poniendo los ejemplos. La autopista La Paz del Alto o esta carretera. Las normas dicen que son sus garantías, que te las presentan y que si se resuelve el contrato se ejecutan. Finalmente, sobre lo que empezamos. Un entorno familiar del alcalde. Y ella dice, es que está en las redes, por Dios. Priscila, o sea, dañar la integridad de las personas, de la familia, de una autoridad, está en las redes. ¿Qué cosa está en las redes? Que me muestre cuál es la relación. El único familiar que tiene mi esposa en La Paz soy yo.
No hay más. No tiene más familiar aquí. No tiene primos, no tiene tíos, no tiene sobrinos, no tiene nadie. No hay nada que pueda ligar a la esposa del alcalde con la empresa. Absolutamente no. Y razón por eso es que hoy día hemos presentado una querella penal contra el señor Félix Mamani, porque este señor la anterior semana se dio a la tarea en los medios estatales de decir lo mismo, que aquí hay una cuestión familiar del alcalde. Bueno, el señor Mamani va a tener que ir a probar ante el juez lo que ha dicho, porque esto se llama calumnia, difamación, injurias. Y lo peor de todo es que viene una autoridad como una ministra de Estado a repetir chismes. Priscila, ¿tú puedes creer eso? Que una ministra de Transparencia esté basando sus investigaciones en chismes de las redes sociales, por Dios. ¿Qué cosa está investigando? Ahora entiendes por qué la ministra de Transparencia no investiga Lamia, no investiga el Fondo Indígena, no investigó otro tipo de escándalos. No, ¿por qué no? Está ocupada de quienes no somos afines al partido de gobierno y además está ocupada de las redes sociales y de encontrar ahí chismes. Me parece realmente una barbaridad. Razón por la cual, por supuesto, yo y mi familia estamos evaluando qué acciones, porque vamos a presentar acciones legales, pero qué acciones legales contra la ministra, porque por más autoridad, Priscila, por más ministra que sea, no puedes hacer eso, no puedes ir a un medio de comunicación y decir, me han dicho, dice que dice, está en las redes, y después dice ella misma en la conferencia, no, yo no tengo pruebas. Pero, a ver, entonces, si usted no tiene pruebas, ¿por qué está difamando? ¿Por qué está injuriando a una autoridad y a su familia? Y eso no se lo puede permitir ni a ella ni a ninguna autoridad, que creen que tienen mucho poder como para hacer semejantes afirmaciones sin ningún tipo de sustento, como ella misma lo ha señalado. Y bueno, se va a dar el proceso que acaba de decirlo también el alcalde Luis Revilla. Vamos a esperar hasta enero para ver qué sucede con esta fiscalización de 48 horas que se está haciendo, porque al final lo que nos interesa a los paseños es que recojan la basura, tener limpia nuestra ciudad.